Saber es qué piensa Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, que gentilmente está en la línea para decirnos qué opina desde su perspectiva constitucional sobre el proyecto presentado ayer por el Ejecutivo. Nicolás, Manuel, muy buenos días. Como ustedes me han escuchado en varias oportunidades, yo hubiese preferido que se respeten las instituciones de la democracia, respetar un periodo constitucional de 5 años, pero parece que esto no va a ser posible. Y viendo el proyecto de ley que ayer ha sido presentado en ejercicio de una facultad que le reconoce la Constitución al Ejecutivo, con acuerdo del Consejo de Ministros, y pasando por alto aquellos cuestionamientos sobre si hubo o no acuerdo del Consejo de Ministros antes del 28 de julio, creo que ya está ejercitada esta facultad con un acuerdo del Consejo de Ministros que se ha producido precisamente el día de ayer. Y viendo la exposición de motivos de este proyecto de ley, precisamente uno de los fundamentos que esgrime el Ejecutivo para presentar ese proyecto es precisamente la imposibilidad de llegar a consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que están dificultando la gobernabilidad de nuestro país, y que viene a ser el eje de esta crisis que se ha suscitado, y yo ahora confío que el Parlamento Nacional y el Ejecutivo puedan llegar a consensos para que este proyecto de ley sea debatido y se busque la mejor solución y lo más rápido posible, pero al mismo tiempo garantizando lo que ustedes también acaban de precisar, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es decir, que este apresuramiento no nos lleve a tomar medidas que podrían dar como resultado que el próximo Parlamento no tenga la calidad que el pueblo exige para afrontar los problemas del país. Doctor Urbiola, en ninguna circunstancia para usted es cuestionable este asunto sobre posibilidad de infracción a la Constitución, que algunos colegas suyos, por lo menos uno, el doctor Quiroga, escuché ayer de señalar que podría haber un tema de infracción a la Constitución, teniendo en cuenta si se debatió, si no se debatió antes, si lo que presentó en mano el presidente de la República el 28 de julio realmente es lo que se presentó ayer en horas de la tarde al Congreso de la República, si la aprobación posterior a la presentación inhabilita el tema no solo del discurso, sino pone en franca situación de infracción a la Constitución. Ese tema para usted en ninguna circunstancia puede ser, digamos, posible de apelarse a ese concepto, al de infracción a la Constitución. Mire, yo pensaría en positivo, en el sentido de que lo que hizo el presidente el 28 en el hemiciclo del Congreso fue hacer un anuncio de lo que se iba a concretar, y se concretó el día de ayer. Yo creo que si entramos a un análisis minucioso, riguroso, es echar más leña al fuego, y creo que el país no está para eso. De tal manera que tenemos que entrar al fondo del asunto, que es superar esta crisis política que ya ha tenido algún antecedente que no es similar a este, porque esta situación no es tan grave como lo que se presentó en el 2000, pero está presentada ya y se ha iniciado un proceso que debe concluir lo más rápido posible, pero adoptando medidas que sean eficaces para superar no solamente esta crisis, sino que el Parlamento Nacional y el Ejecutivo sean mejores al que tenemos actualmente. Claro, ese es el objetivo. Claro, ahora, el problema es cómo se resuelve, porque todo el tiempo estamos haciendo referencias, ¿no es cierto?, a la necesidad de cumplir la Constitución y a respetar a las instituciones. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando las instituciones se deslegitiman? Cuando no son lo que se supone deberían ser según la Constitución y según las leyes, ¿no es cierto? Es decir, estamos enfrentados, por ejemplo, al hecho de que nuestros 5 últimos primeros mandatarios o están presos o están camino de la cárcel. O sea, digamos, eso no es precisamente como deberían ser las cosas, ¿no es cierto? Claro, Nicolás, Manuel, creo que tenemos un ordenamiento constitucional que no será perfecto, pero es un ordenamiento constitucional bueno. Lo que están fallando son las personas. Eso es lo que está fallando, que no están cumpliendo a cabalidad la función que les manda la Constitución. La Constitución no se puede estar acomodando a los avatares de la política, es al revés. La política tiene que ajustarse a la Constitución. De tal manera que yo
yo creo que esta es la oportunidad para que se enmiende todo esto, pero más está en la conducta de las personas. Eso es importante, y no solamente en la conducta de las personas que han llegado al Congreso, que han llegado al Ejecutivo, de los ciudadanos, que sepan elegir. Yo creo que esta es la oportunidad para que reflexionemos que si hay culpables en esto, también es culpable la población, porque elige por cualquier otra circunstancia menos en la convicción de que está haciendo una elección buena para el país. Y la responsabilidad también la tienen los partidos políticos. Pero yo me pregunto y me preocupa la situación. Estas medidas, si no van de la mano también de medidas que garanticen, por ejemplo, que la representación nacional va a ser una representación auténtica en el sentido de que toda la población va a estar debidamente representada. No hay cambios, por ejemplo, en las jurisdicciones en las que se debe elegir a los representantes a Congreso para que, por ejemplo, pueda haberse establecido una representación uninominal que permita que el electorado esté más conectado con sus representantes. Eso no se ha hecho. Probablemente tengamos en la estructura a un parlamento muy similar al actual, probablemente con mejor gente o de repente con peor gente, no sé. Correcto. Pero sí, ese es un poco el escenario que asusta un poco, ¿no? Difícilmente peor. Bien complicado, que está dejando la valla muy alta. Valla de la... No, hay que tener garrocha, pero sí, siempre es una posibilidad. Doctor Urbiola, una cosa muy pequeña. El diario La República hoy pone una nota que por lo menos a mí me da preocupación y quería preguntarlo porque además usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Dice que hoy se va a reunir el Tribunal Constitucional y que la reunión de hoy, probablemente a partir de las 9 de la mañana, sea para emitir un pronunciamiento, que por cierto no creo que nadie le ha pedido, pero un pronunciamiento sobre la crisis política. Y en todo caso sobre probablemente a partir de la crisis política los efectos que pueda tener esto en el asunto de violación o no a algunas normas constitucionales. ¿Esto es posible? ¿A usted le parece eso, digamos, que estaría bien que se reúna con una agenda respecto a un pronunciamiento de crisis política en el Perú del Tribunal Constitucional? Podría ser una invocación al país para que esta crisis, que es evidente y de la cual no pueden ignorar, creo, ningún peruano, ninguna institución, se pueda solucionar en el marco de la Constitución. Solamente una invocación en ese sentido, de manera muy genérica, que creo que podría ser adecuado para invocar que en la solución de esta crisis se busquen soluciones, pero aportando ideas que tiendan a eso y con la mayor responsabilidad y serenidad, que no se eche más leña al fuego, que se trate de superar esta crisis dentro de los cauces constitucionales, como hasta la fecha se está haciendo, ¿no? De tal manera que si no el Tribunal Constitucional no incurre en adelanto de opinión, yo creo que una invocación en ese sentido podría ser oportuna. Correcto. Me parece a mí. Muy bien. Muchas gracias a don Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy gentil, como siempre. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás, Manuel. Gusto saludar. Ahora, antes